Listo, entonces la clase del día de hoy, ya saben, este curso es para Matemática 04. ¿Quiénes ven Matemática 04? Pues todos excepto los de ingeniería. Si usted es de ingeniería, cualquier carrera de ingeniería, usted va a ver Matemática 01. Si usted no es de ingeniería, ya sea derecho, economía, educación, turismo, no sé, fisioterapia, medicina, etcétera, etcétera. Si no es de ingeniería, usted va a ver justamente Matemática 04 y esta clase obviamente que les sirve porque sobre este tema van a tomarles en su primera evaluación. Esta primera unidad trata de la lógica matemática. La lógica matemática es, digamos que la parte fundamental de las matemáticas porque nos enseña a pensar, a razonar. Y hoy en día tiene un impacto muy profundo en la tecnología porque la mayoría de cosas funcionan de forma digital. Y justamente ese contenido se basa sobre la lógica matemática, tiene su esencia en la lógica matemática. Entonces, el primer tópico que vamos a ver de esta unidad, de este tema enorme de la lógica matemática, van a ser las proposiciones. ¿Okay? Vamos a ver las proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Pues según el enunciado, me gusta siempre darles la parte teórica y luego yo resumirlos en mis palabras para que sea más fácil de entenderlo. Una proposición es una unidad semántica que o solo es verdadera o solo es falsa. En pocas palabras, una proposición es un enunciado o una oración, cualquier oración que se te venga a la mente, pero que tiene que cumplir este requisito, o que solamente sea verdadero o que solamente sea falso. Esa es básicamente la definición de una proposición. Si usted tiene enunciados que, por ejemplo, no son ni verdadero ni falso, entonces no son proposiciones. O casos en los cuales tiene enunciados que son las dos cosas al mismo tiempo, y verdadero y falso, entonces ahí tampoco será una proposición. Más o menos como o es de día o es de noche, o eres bueno o eres malo. Acá o solamente es verdadero ese enunciado o solamente es falso para que sea una proposición. Vamos a ver ejemplos prácticos para ir razonándolo y luego, después de esto, tranquilo que si no todavía se engancha con la definición formal de lo que es una proposición, vamos a ver 6 casos, 3 de cada uno, en la cual vamos a identificar cuándo sí es una proposición, cuándo no es una proposición y vamos a ver ejemplos de cada caso para que usted pueda reconocerlo con mayor eficacia. Por ejemplo, primer enunciado, primera oración. Mire que tenemos enunciados, oraciones. A partir de aquello, vamos a ver si son o no proposiciones a partir de la definición. Por ejemplo, Ecuador está en el mundial. Vamos a partir de eso de verdadero y falso. Le pregunto, si yo le menciono Ecuador está en el mundial, ¿eso será verdadero o falso? Creo que es una pregunta que la mayoría, todos lo conocemos por la actualidad que se está viviendo. En el chat lo puede decir, mañana ganamos, ya eso es otra cosa. Verdadero. Si se dan cuenta, como todo ese enunciado es verdadero, ¿por qué? Porque obviamente Ecuador está en el mundial, eso va a ser una proposición. ¿Por qué? Porque es solamente verdadero. No existe alguien que va a decir, profesor, eso es falso. Entonces, ya dejaría de ser una proposición. No, acá como es un enunciado que solamente es verdadero, porque justamente ustedes lo mencionaron por el chat, verdadero, 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 solamente es verdadero, por tanto se convierte en una proposición. Entonces, el enunciado Ecuador está en el mundial se convierte en una proposición. Aquí le voy a poner el visto porque es una oración como tal que o solamente es verdadera o solamente es falso. En este caso es solamente verdadero porque efectivamente Ecuador está en el mundial. Siguiente enunciado. Asimismo, usted por el chat me va a decir si eso es verdadero o falso y a partir de aquello vamos a ver si es o no una proposición. No se olvide que la definición de una proposición es la siguiente. Una proposición es un enunciado o que solo es verdadero o solamente es falso. No las dos cosas al mismo tiempo o peor, ninguna de las dos. O solamente verdadero o solamente falso. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo, mira, algo sencillo, matemático, pues no, de la escuelita. 2 más 2 es igual a 5, ¿verdadero o falso? En el chat. Falso, 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 ok, falso, falso, falso. Le pregunto, ¿ese enunciado es solamente verdadero o solamente falso según lo que ustedes mismos manifiestan por el chat? Falso, falso, falso. Es un enunciado que solamente es falso. ¿Se dan cuenta? Solamente falso. Y le pregunto, si es un enunciado que es solamente falso, ¿se convierte o no en una proposición?
A diferencia del anterior, el otro era solamente verdadero, pero igual seguía siendo una proposición. ¿Por qué? Porque la definición es clara. Una proposición es un enunciado que es o solamente verdadero o solamente falso. El anterior decía Ecuador está en el mundial. Dicho por ustedes, eso era verdadero, verdadero, verdadero. Entonces era un enunciado que solamente era verdadero, por tanto se convertía en una proposición. En cambio, al decirles en este momento 2 más 2 es igual a 5, ¿cuáles fueron sus reacciones? ¿Cuáles fueron sus respuestas? Que eso era falso, 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 es decir, solamente falso, por tanto, se convierte también en una proposición. Entonces ahí le voy a poner el visto de que eso, ahí va a estar la gente, así, como, así fue su reacción más o menos, no, pues eso es mentira, pues no, somos malos para las matemáticas, pero no tanto, entonces sabemos que eso es solamente falso, entonces también se convierte en una proposición. Pero ¿qué pasa si pongo lo siguiente? Vamos a ver con la siguiente oración o el siguiente enunciado. Déjenme borrar esto, vayan leyéndolo. Y dice lo siguiente, el profesor Alfredo es guapo. O sea, es un ejemplo hipotético, por si acaso me puse para no ponerlos a ustedes como ejemplo y tal vez yo hacerme el mismo bullying. Pero veamos, el profesor Alfredo es guapo. Si yo les digo, ¿eso es verdadero o falso? Simplemente lo estoy poniendo como ejemplo. Es lo mismo decir el profesor Alfredo es feo o poner otro ejemplo, otro nombre como ejemplo. Para algunos van a decir, eso es verdadero, ¿verdad? Tal vez por ahí personas que les hacen falta ir al oculista, porque no ven bien. Entonces sabe que el profesor Alfredo sí es más o menos simpático, con ají y limón pasa. Pero otros que van a decir, no, el profesor es más feo que, no sé, pues que Chuchaki y estar chido, no sé, cosas así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener respuestas verdaderas y falsas al mismo tiempo. Y yo le pregunto, si tenemos una oración que es verdadera y falsa al mismo tiempo, ¿será o no será una proposición? Si el enunciado, la definición de una proposición es un enunciado que es solamente verdadero o solamente falso. En cambio, ahí no. ¿Por qué? Porque esto va a depender del punto de vista de cada persona. Para ciertas personas, que va a ser la minoría, esto va a decir que es verdadero, pero para la mayoría va a decir que eso es falso. Entonces, como no hay un solo valor, no es o solamente verdadero o solamente falso, entonces esto podemos decir que en cambio no es una proposición. Tal como está la imagen allí, se pone como que a pensar y dicen, parece que sí, parece que no. Entonces, cuando estamos en esa interrogante que no sabemos si es o verdadero o no sabemos si es falso, porque puede ser las dos cosas al mismo tiempo, pues decimos que eso no es una proposición. Profesor, hagamos más ejercicios. Justamente en este momento, si tal vez no les quedó claro, porque al menos a la primera se complica, vamos a ver, como les mencioné al inicio, 3 casos en la cual vamos a identificar cuándo sí es una proposición y 3 casos cuando no es una proposición, que son los que más usted va a encontrar en los ejercicios. Créanme que a partir de que veamos estos 6 casos, con ejemplos en cada uno de ellos, al final vamos a poder identificar claramente cuándo sí es una proposición y cuándo no lo es. Pero esta es la definición de una proposición. Vuelvo a repetirla por enésima vez. Una proposición es un enunciado que es o solamente verdadero o solamente falso. Si encontramos enunciados que son las dos cosas al mismo tiempo, pues eso descartado de que sea proposición. O peor, si encontramos enunciados que no se pueden responder como verdadero o falso, que ya vamos a ver ejemplos. Entonces, dicho esto, vamos con el primer caso de cuando sí son proposiciones. Ahora sí, les voy a decir al final, si tienen consultas me la pueden hacer. Simplemente pasé esto breve para darles la definición y para que piensen un poquito, pero ahora sí vamos a entrar, digamos que en la parte importante, y si tienen alguna consulta la pueden hacer, basándonos siempre en la definición de lo que es una proposición. Por ejemplo, me dice lo siguiente, si son proposiciones, las ecuaciones que solamente tengan términos numéricos. Por ejemplo, veamos el ejercicio. 7 más 3 es igual a 10. Ahora sí no nos vamos a enfocar si eso es verdadero o falso, simplemente en este caso, en este ejemplo de cuando siempre en la oración o el enunciado será una proposición. ¿Qué me dice? Es muy claro el caso. Me dice, si usted tiene una ecuación y esta solamente tenga números, entonces se va a convertir en una proposición. Revisemos la ecuación que tenemos aquí. ¿Cuál es la ecuación que tenemos? Tenemos 7 más 3 es igual a 10.
Obviamente es una ecuación porque tenemos el signo igual, pero le pregunto, ¿esta ecuación tiene solamente números? Todos sus términos, todos sus elementos son números, ¿sí o no? Y si su respuesta es sí, entonces se convierte en una proposición. El caso es muy claro. Si tengo solamente números en una ecuación, entonces se va a convertir en una proposición. ¿Seguros que no o seguros que sí? Veamos, ¿el 7 es un número, sí o no? Sí, ¿verdad? Perfecto. El siguiente elemento de esa ecuación es el 3. ¿El 3 es un número, sí o no? También. Y finalmente el 10, que es el último término de esa ecuación, es un término sí, es un número sí o no. También, entonces, ¿qué pasa? Tengo una ecuación que solamente tiene números. Y le pregunto, si solamente tiene números, ¿será o no será una proposición? Solamente una proposición. Obviamente va a tener signos, pues no, porque es la forma de establecer la relación en la ecuación. Pero, por ejemplo, me adelanto. ¿Qué pasa si yo tuviese, no sé, por ejemplo, x más 1 igual a 3? Si revisamos esta ecuación, le pregunto, ¿esa ecuación solamente tiene números? X más 1 es igual a 3. Esa ecuación solamente tiene números. Ahí ya no. ¿Por qué? Porque tenemos ¿qué? Tenemos una variable o tenemos una incógnita, que justamente es el caso que vamos a ver después. Pero ya me estoy adelantando. Si usted en una ecuación solamente tiene números, entonces será una proposición. Caso contrario, si ve al menos una letra, una variable, lo que sea, como quiera llamarlo, entonces allí eso ya no sería una proposición. ¿Es claro el enunciado? Siempre que usted tenga ecuaciones con solamente números, entonces se convertirá en una proposición. Otro ejemplo de aquello, veamos. ¿Qué pasa si le pregunto lo siguiente? 8 igual a 11 será una proposición. No me importa si eso es verdadero o falso. Simplemente basémonos en este caso, que me dice lo siguiente. Si usted tiene una ecuación y esta solamente tiene números, entonces sí se convierte en una proposición. Le pregunto, 8 igual a 11 en esta ecuación, ¿tenemos solamente números? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces le pregunto, ¿se convierte o no se convierte en una proposición si solamente tenemos números? ¿Sí o no? Pues obviamente que sí, aquí está clarito, son proposiciones las ecuaciones que solo tengan términos numéricos, que solamente tengan números. Entonces, repasemos para ver, al menos que ya se haya olvidado de cuáles son los números. 8 es un número, sí. El 11 es un número, sí. Son los términos que tengo en esta ecuación. Por tanto, como todos esos son números, se convierte en una proposición. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a borrar esto y vamos a ver otro ejemplo. Número 2. 3 menos 1 igual a 2. Ojo, la ecuación puede ser grande, puede ser, no sé, contener 10 términos, puede ser verdadera, puede ser falsa. Eso no me importa. Lo único que me importa es ver que solamente tenga números. Y si solamente tiene números, pues se va a convertir en una proposición. Eso es todo. Veamos, 3 menos 1 es igual a 2. ¿Será o no será una proposición? Dice, y si tengo x más y igual a z, pues allí, como ya tenemos variables, ya no serán proposiciones. ¿Ok? Ahí ya no serán proposiciones, que es lo que vamos a ver ya mismo. Pero como le mencioné, si usted tiene al menos una letra, ya sea la que pueda encontrar, x, y, z, a, b, c, lo que sea, si usted tiene al menos una de esas letras, ya deja de ser una proposición. Pero si todos esos términos son números, entonces ahí sí es una proposición. Entonces en este caso, ¿el 3 es un número sí o no? 3 es un número sí. El 1 es un número también. Finalmente el 2, que es el otro término de esta ecuación, es un número también. Entonces tenemos una ecuación que solamente tiene números y por tanto le pregunto, ¿es o no una proposición? Pues en este caso veo puros numeritos, profesor, se convierte en una proposición. Perfecto. Entonces, vamos con el siguiente, último ejemplo. Mire que tenemos más términos en esta ecuación, pero no me importa eso, simplemente mencionar lo que está allí. 20 menos 3 menos 7 es igual a 8 más 2. ¿Eso es o no una proposición? ¿Qué debo verificar para que sea una proposición, profesor? Fácil. Ver que cada uno de esos términos solamente sean números. Es decir, no existan variables, no exista x, y, z, ni nada por el estilo.
Lo puede ver término por término, pues no, aunque parezca algo infantil. El 20 es un número, sí. El 13 es un número también. El 7 es un número, pues también. El 8 es un número también. El 2 es un número también. Entonces, le pregunto, ¿tengo una ecuación que solamente tiene números, sí o no? Sí, ¿verdad? Perfecto, aquí los voy leyendo. Sí, entonces, ¿esto será o no será una proposición? ¿Será o no será una proposición? Pues obviamente que sí. Es decir, todos estos ejemplos que acabamos de ver, como solamente tienen números, se van a convertir en proposiciones. Y obviamente el ejemplo, la oración de ejemplo. ¿Alguna pregunta? Pregunte si tiene consultas, interrogantes, dudas, inquietudes. ¿Ok? El uno no entiendo. ¿Cuál uno? 8 igual a 11. Ya, veamos. 8 igual a 11. ¿Esto es verdadero o falso? Vamos a partir de la definición de lo que es una proposición. 8 igual a 11, ¿eso es verdadero o falso? Si yo le digo 8 es igual a 11, ¿usted qué dirá por el chat? ¿Verdadero o falso? Falso, 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 falso. ¿Y qué pasa? 8 igual a 11, como es un enunciado que solamente es falso, le pregunto, ¿será o no será una proposición? Si es solamente falso. Pues obviamente sí, pero ya no hay que ir a esa parte para analizarla. ¿Por qué? Porque justamente estamos viendo este caso. Yo es por eso que le hago esta selección o esta división de casos para que no tenga que estar pensando en la definición de una proposición. ¿Sí se dan cuenta? Sino más bien, profesor, tengo una ecuación y esta solamente tiene números, no me importa si eso es verdadero o falso, no me importa si tiene 100 números, no me importa si son positivos, si son negativos, no me importa si son fracciones, son decimales, con tal de que esa ecuación solamente tenga números, todos esos elementos, todos esos términos solamente sean números, entonces se convertirá en una proposición. Y listo, eso es básicamente todo este primer caso para poder identificar cuándo sí es una proposición. ¿Alguna otra consulta adicional a eso? Por eso le digo, o sea, no tiene que ver si eso es verdadero o falso, porque imagínense si yo le pongo una oración, una ecuación un poco más grande, por ejemplo, no sé, otro ejemplo, con decimales, a ver, 1, 1/2, por ejemplo, menos 4 elevado al cuadrado, igual a 3.5, por darle un ejemplo, 3.5 menos 10. Si yo le pongo esta ecuación y yo le pregunto, ¿esto será o no una proposición? ¿Usted qué me dirá? ¿Sí o no? Bueno, ahí disculparán un poquito los números un poquito chuecos. Lo que pasa es que estoy en una computadora nueva, entonces todavía se me hace complicado escribir mi letra que es hermosa en la computadora. ¿Sí o no? ¿Qué debemos verificar, profesor? Lo único que debemos verificar es que solamente sean números, todos esos términos. Es decir, ver de manera de paso a paso, de izquierda a derecha, paulatinamente, los términos de esa ecuación. Entonces tenemos un medio. Un medio es un número claro, es un número fraccionario. 4 al cuadrado, eso me da 16. No me importa cuánto me da, pero es un número. 3.5 es un número decimal. No me importa si está elevado al cuadrado, si está en fracción. Con tal que sea un número, pues vamos bien. Finalmente, 10. ¿Okay? Es un número también. Entonces, ¿qué pasa en esta ecuación? Tenemos una ecuación que solamente tenemos números, por tanto, se va a convertir en una proposición. ¿Okay? Ahora sí, espero que les haya quedado más claro con esa explicación. Ya saben, si tienes una ecuación y esta solamente tiene números, no me importa si son decimales, fraccionarios, están dentro de raíces cuadradas, quintas, terceras, están elevadas a la potencia que sea, siempre serán proposiciones, indistintamente si sean o verdadero o falso. ¿Ok? Ya, dice cuando tiene letras, como le digo, cuando ya tenga letras, ahí ya no será proposición, que lo vamos a ver ya mismo. ¿Ok? Vamos a ir desmenuzando estos pasos. Vamos a ver el siguiente caso, asimismo, segundo caso de cuando sí son proposiciones. Me dice que van a ser proposiciones los enunciados objetivos, es decir, enunciados que tengan que ver con ciertas áreas que usted ha estudiado a lo largo de su vida. ¿Cómo cuáles son? Área de las matemáticas, área de la física, área de la química, área de la geografía, área de las ciencias naturales, biología, medicina, lo que sea, todo ese gran mundo de las ciencias, y finalmente la historia. Es decir, si usted ve enunciados, oraciones,
que se refieren a cualquiera de estas áreas, vamos a decir que sí son proposiciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si digo lo siguiente? Ojo, aquí no me importa si eso es verdadero o falso. Vamos a verlo de forma general y ver si está dentro de estas áreas que acabo de mencionar. Entonces, al decir, el triángulo tiene dos lados, ¿eso será o no será una proposición? Primero, veamos a qué área, a qué sección de las que acabo de mencionar pertenece ese enunciado. El triángulo tiene dos lados. ¿A qué parte de los enunciados objetivos pertenece ese enunciado? Pues obviamente tiene que ver con algo, ¿qué cosa? Algo matemático. Entonces, al decir el triángulo tiene dos lados y como pertenece a alguno de estos enunciados objetivos, como son las matemáticas, ¿será o no será una proposición? ¿Sí o no? Ojo, ahorita no estamos viendo si eso es verdadero o falso, estamos viendo si es una proposición. Y para eso justamente acabo de dividir estos casos para que no tenga que estar recurriendo a esa definición y simplemente, a ver, profesor, si yo veo un enunciado y eso habla de matemáticas, sea lo que sea, no sé, raíz cuadrada de 4 es 7, no sé, otro enunciado matemático, por ejemplo, no sé, el 4 es un número primo, otro enunciado matemático, no sé, 3 es divisor de 10. Entonces, como son matemáticos, enunciados matemáticos, le pregunto, ¿se convertirá o no en una proposición? Pues obviamente, sin dudarlo, usted va a decir, profesor, de cabeza y sin casco, eso sí será una proposición. Así de sencillo, no tiene que ver si eso es verdadero y falso, simplemente si pertenece a una de estas secciones que acabo de nombrar. Por ejemplo, la siguiente oración, siguiente enunciado. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Partamos o empecemos de a qué área o a qué sección pertenece este enunciado. ¿Sobre qué habla? La densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Será sobre algo de historia? ¿Será algo de geografía? ¿Es algo, bueno, si estuvieron en el colegio y vieron esta materia de física, sabemos todos que esto tiene que ver con qué? Con la física. Justamente se va a cumplir que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. La densidad, bueno, es simplemente un indicador para saber si algo flota o no en determinados líquidos. Pero no me importa eso, profesor. Simplemente si esto tiene que ver con algo físico, que algo de esos que no nos gusta, automáticamente decimos que esto, ¿qué es? ¿Sí o no una proposición? Pues vamos a decir que esto sí es una proposición. ¿Que se dan cuenta? Ahí está todo para que usted lo vaya leyendo. Este PDF yo se los voy a pasar por los grupos de WhatsApp tal vez mañana, porque ahorita ya estoy un poco cansado para enviarles esto. Entonces ahí usted puede revisar todo, que al final les voy a mostrar un cuadrito, como es mi característica en mis clases, para que usted se vaya guiando. Y allí va a estar la clasificación y usted va a saber cuándo sí es una proposición y cuándo no es una proposición. Veamos, la siguiente. La fórmula del agua es H2O. Ya, quiero que usted mismo lo analice y me diga si eso es o no una proposición por el chat. Piénselo un poquito. A ver, me dice, la fórmula del agua es H2O. ¿Es o no una proposición? Química, muy bien. ¿Sobre qué habla este enunciado? Asimismo, si al menos tenemos algún concepto, alguna noción de lo que es la química, sabemos que esto, de la fórmula del agua es H2O, habla sobre aquello, sobre la química. No me importa si eso es verdadero y falso. La fórmula del agua es H2O, no me importa si eso es verdadero y falso, con tal de que hable sobre algo químico, es decir, de forma general, sea un enunciado objetivo, entonces vamos a decir que eso es una proposición, así de simple. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa si yo le pregunto lo siguiente? Vamos a ver, si yo le hubiese preguntado lo siguiente, la fórmula del agua es, no sé, es O3, así nada más, O3. Le pregunto, al decir la fórmula del agua es O3, ¿será o no será una proposición? ¿Sí o no? Vamos a ver, aquí lo quiero ver. Sí, sigue hablando sobre algo químico, no me importa si eso es verdadero y falso, con tal que hable sobre algo químico, es decir, sobre un enunciado objetivo, eso automáticamente se convertirá en una proposición. ¿Sí se dan cuenta? No me importa si es verdadero o falso, simplemente si se encuentra dentro de estas secciones que declaran a los enunciados objetivos. Siguiente, Ecuador se encuentra en Europa, facilito. Ecuador se encuentra en Europa. Le pregunto, ¿esto será o no será una proposición? ¿Habla sobre qué? Por el chat los voy leyendo. ¿Habla sobre qué? Habla sobre la geografía, ¿verdad? ¿Qué es la geografía? Pues es el estudio de las ubicaciones de determinadas zonas, este,
geográficas, no sé, lo que sea, pero habla sobre geografía. Ecuador se encuentra en Europa, como habla de algo geográfico, pues es o no una proposición. Pues obviamente esto también será proposición. Lo mismo le pregunto, ¿qué pasa si yo le cambio el contexto a la oración y dijera lo siguiente? Ecuador se encuentra en Asia. Por ejemplo, Ecuador se encuentra en Asia, en el continente asiático. ¿Eso seguirá siendo una proposición? ¿Sí o no? Ecuador se encuentra en Asia. También es una proposición. ¿Por qué? Porque habla sobre geografía. No me importa si eso es verdadero y falso, con tal de que hable sobre estas áreas, estas secciones, sobre enunciados objetivos, entonces es una proposición. ¿Se dan cuenta? Creo que vayan teniendo en cuenta, vayan teniendo claro esa parte. No porque sea falso ya no va a ser una proposición. ¿Por qué? Porque la definición es clara y me dice que una proposición es un enunciado que es o solamente verdadero o solamente falso. Siguiente, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. ¿Eso será o no será una proposición? Mire que ni siquiera estoy diciendo si eso es verdadero o falso, simplemente si es o no una proposición. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Pues obviamente, ¿sobre qué trata este enunciado? ¿Será sobre ciencias naturales? ¿Será sobre historia? Trata sobre ciencias naturales, sobre anatomía, cosas parecidas a aquello, pero basta con que pertenezca a esta sección de ciencias naturales, entonces se convierte en un enunciado objetivo y por tanto, ¿será o no será una proposición? Claro, ahí puse simplemente ciencias naturales. Tal vez pequé de un poco ingenuo y debí ponerle simplemente ciencias, porque también puede ser ciencias, no sé, como biología, puede ser anatomía, cualquier ese tipo de cosas que a menos a mí no me gusta. Entonces, como habla sobre ciencia, bueno, aquí está en lo de medicina, ahí sí me pueden corregir cualquier cosa. Por ejemplo, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. ¿Eso es verdadero o falso? Los de medicina tienen que saber eso, pues, 100%. No, no hagan quedar mal a la carrera que recién se está estrenando. Pues obviamente eso es verdadero, pero le pregunto, ¿era necesario saber si eso era verdadero o falso para determinar que sea una proposición? No, profesor, ¿por qué? Porque basta con que ese enunciado esté dentro de las ciencias para decir que eso es una proposición. Así es, tal como ustedes lo manifiestan por el grupo. Perfecto. Y finalmente, la última. La batalla del Pichincha es el 31 de octubre. ¿Eso será o no una proposición? La batalla del Pichincha es el 31 de octubre. La batalla del Pichincha es el 31 de octubre, entonces, como habla sobre algo de historia, ¿verdad? ¿Será o no una proposición? Pues obviamente sí lo es, indistintamente si eso es verdadero o falso, porque obviamente eso es falso, ya sabemos que la batalla del Pichincha es el 24 de mayo, pero eso no me importa, porque como se trata sobre algo de historia, así sea eso verdadero y falso, con tal de que sea sobre algo de historia, cualquiera de estos tópicos, matemática, física, química, geografía, ciencias o historia, pues vamos a decir que eso sí es una proposición. Si se dan cuenta, ahí tenemos el segundo caso de cuando sí es una proposición. El primero que ya lo vimos es cuando en una ecuación solamente tenemos números. Segundo caso o segunda forma de reconocer cuando sí es una proposición es cuando tengamos enunciados objetivos con cualquiera de estos temas que acabamos de abordar. Consulta, sino para ir al tercer caso, en el cual también vamos a ratificar 100% que esto será una proposición. ¿Ok? Preguntas. Exacto, es una proposición falsa. Muy bien. Preguntas hasta aquí. Preguntas, consultas, dudas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo lo siguiente? A ver, para ver si quedó claro esto. No sé, por ejemplo, Esmeralda se encuentra en Perú, por ejemplo. Esmeralda se encuentra en Perú. ¿Usted qué dirá? ¿Eso es o no una proposición? Si yo digo Esmeraldas se encuentra en Perú, ¿será o no será una proposición? Sí, 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 perfecto, sí, ok, muy bien. Sí, ¿por qué? No me importa si eso es verdadero y falso, con tal de que hable sobre algo geográfico, ¿ok? Entonces decimos que sí será una proposición. Listo, eso es básicamente este segundo caso. Consulta, sino para ir al tercer caso de cuándo también será una proposición.
Así es, aunque sea falso, igual sigue hablando de geografía, no se desvía de la esencia como tal del tema, pues eso será una proposición. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Ya saben que si tienen consulta pueden hacerlo por el chat. Yo aquí los voy leyendo, aunque son muchos los mensajes. Tercer caso de cuándo también será una proposición. Me dice que las proposiciones, vamos a decir que sí son proposiciones cuando tengamos oraciones afirmativas, es decir, cuando estamos afirmando algo. Como por ejemplo, yo tengo 26 años. Como estamos afirmando algo, pues se va a convertir en una proposición. Otro ejemplo, no sé, dejen bajar un poquito acá. Ya, la casa es de color negro. Le pregunto, ¿eso es una afirmación o no? ¿Está afirmando de que la casa es de color negro? Pues obviamente que sí, está diciendo de que la casa es de color negro, indistintamente de si eso sea verdadero o falso. Porque imagínense, si la casa es de color verde y yo digo la casa es de color negro, ¿qué va a pasar? Va a ser una proposición sí, pero en cambio va a ser falsa. Acá no estamos viendo si eso es verdadero o falso, estamos viendo de si es o no una proposición. Y estamos en el tercer caso. Una proposición va a ser cada oración que sea afirmativa, si esté afirmando o esté aseverando algo. Tal como el ejemplo que puse, yo tengo 26 años, estoy afirmando de que tengo eso, y la otra, la casa es de color negro. Por ejemplo, Pedro es ingeniero eléctrico. Le pregunto, ¿eso será o no una proposición? ¿Está afirmando algo, sí o no? Sí, ¿verdad? Está afirmando, está aseverando de que Pedro es ingeniero eléctrico. No me importa si eso es verdadero y falso, porque puede ser que eso sea verdadero o puede que eso sea falso. Igual sigue perteneciendo a la definición de la proposición. Pero acá no nos vamos a ponernos a ver esa definición, que a veces puede ser un poquito complicada de entender. Simplemente si es una afirmación como la que estamos viendo, pero es ingeniero eléctrico, entonces eso será una proposición. Facilito, ¿verdad? Último ejemplo. A ver, se me pasó, creo, no me deja ver la pantalla. Ya. María está embarazada. ¿Será o no será una proposición? María está embarazada. María está embarazada. ¿Será o no será una proposición? ¿Sí o no? Y cuando se dice, ya mismo vamos a ver esos casos, tranquilos, vamos a ver todo detallado, por si acaso. María está embarazada. ¿Es o no una proposición? Sí, ¿por qué? Porque está afirmando algo. Y si usted lo quiere analizar desde el punto de vista de la definición, ¿qué me decía la definición, profesor, de una proposición? Una proposición es un enunciado que es o solamente verdadero o solamente falso. Entonces, al decir María está embarazada, eso va a ser o verdadero o va a ser falso. ¿Sí? Así de simple. No es que profesores que no sé, pues no, o estás embarazada o no estás embarazada. O eso es verdadero o es falso. No, que solamente fueron 5 segundos, nada. O estás embarazada o no estás embarazada. Entonces, al decir cualquiera de estas afirmaciones, pues vamos a tener una proposición. O sea, la afirmación que sea. Pues no, por ejemplo, otra afirmación. Yo tengo 3 trabajos, no sé, yo estoy casado, yo tengo 10 hijos, así sea eso mentira, pero con tal de que esté afirmando algo, pues se va a convertir en una proposición. ¿Se dan cuenta? Preguntas de este tercer caso en el cual vamos a tener una proposición. ¿Ok? Consultas. Entonces, acabamos de ver los 3 casos más importantes o más utilizados para poder reconocer cuándo sí es una proposición. Ahora nos vamos a ir a la otra orilla y vamos a ver asimismo 3 casos en los cuales en cambio no serán proposiciones. ¿Ok? Dice entonces si lleva signo, ya vamos a ver eso, tranquilos, yo sé que están emocionados, pero ahora vamos a ver lo contrario, cuando no son proposiciones. Entonces me dice lo siguiente, no serán proposiciones las oraciones o los enunciados que sean interrogativos, exclamativos o imperativos. Profesor, ¿qué es eso de interrogativo? ¿Qué es eso de exclamativo? ¿Qué es eso de imperativo? Pues oraciones interrogativas, ¿cuáles son? A ver, según los que nos enseñaron en la escuela, espero que no las hayan estafado en la escuela. ¿Cuáles son las oraciones interrogativas? Ojo, estamos en el caso, ya pasamos los casos de cuando sí era una proposición, ahora estamos en el otro lado de la orilla, cuando no son proposiciones. Muy bien, oraciones interrogativas, pues así de simple son las preguntas. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, el signo este que acabamos de dibujar, el chueco, si usted ve ese signo, o los dos, el abierto y el cerrado, en una oración, entonces
Eso es una pregunta y por tanto aquí dice, no son proposiciones. ¿Qué otro tipo de oraciones tampoco serán proposiciones? Las oraciones exclamativas. ¿Cómo reconocemos cuáles son las oraciones exclamativas, profesor? Pues justamente por el signo de admiración. Y finalmente, las oraciones imperativas. ¿Cuáles son las oraciones imperativas, profesor? Oraciones imperativas son aquellas que denotan una orden, una petición o un mandato. Por ejemplo, ya vamos a ver los ejemplos. Siempre me gusta ir con la parte práctica, no llenarnos de tanta teoría. ¿Cómo te llamas? Le pregunto, ¿qué tipo de oración será esa? De las que acabamos de cuestionarlas. Interrogativas, exclamativas o imperativas. No se olviden, interrogativas si llevan el signo de pregunta. Exclamativas si llevan el signo de admiración. Y preguntas imperativas si son aquellas que denoten una orden, un mandato o una petición. Entonces, al decir o al preguntar cómo te llamas, identificamos inmediatamente qué cosa, los signos de pregunta. Entonces, como tenemos signo de preguntas, esto se convierte en una oración ¿de qué tipo? Muy bien, una oración interrogativa y por tanto, ¿será o no será una proposición si tenemos preguntas? ¿Cómo te llamas? Por ejemplo, si yo le digo, vamos a ver ahora la definición. Siempre me gusta comparar lo que yo les enseño como atajo con la definición formal de ese tema. Si yo le digo lo siguiente, ¿cómo te llamas? Usted va a poder decir que eso es verdadero o falso. ¿Cómo te llamas? ¿Usted tiene la capacidad de decir que eso es verdadero o falso? No. Entonces ahí se cae por su propio peso de que en cambio con la definición tampoco es una proposición. Pero acá, profesor, no nos vamos a poner digamos que a cuestionarnos en ese momento. Simplemente, si usted ve el signo de pregunta, mire cómo se lo hago de forma facilito. Si usted ve el signo de pregunta, automáticamente eso, en cambio, no será una proposición. Y le pongo de que, en cambio, al tener el signo de preguntas, no será una proposición. Siguiente, mire, hace calor. Hace calor, así como el comercial que salió hace tiempo, bueno, los que somos viejos, pues no. Hace calor. ¿Eso es o no una proposición? ¿Qué tipo de oración es esa? Hace calor. Obviamente nos damos cuenta, ¿por qué? Por el signo de qué? De admiración. Entonces, como tenemos signo de admiración, profesor, ¿en qué se convierte esta oración? Se convierte en una oración exclamativa. Y por tanto, si es una oración exclamativa, ¿será o no una proposición? En cambio allí, pues no lo es. Entonces colocamos que acá esto no es una proposición. Perfecto. Siguiente ejemplo. Limpia la mesa, por favor. Limpia la mesa, por favor. ¿Será o no será una proposición esta? O, en su efecto, ¿qué tipo de oración es esta? Yo menciono, limpia la mesa, por favor. Se trata de una orden, puede ser. Se trata de un mandato. Se trata de una petición, como usted lo quiera ver. Pero, de forma estricta, esto se convierte ¿en qué? ¿En qué tipo de oración? Se convierte en una oración imperativa. ¿Por qué? Porque denota o una orden, o un mandato, o una petición. Al decir limpia la mesa, por favor, es prácticamente una orden. Y si es una oración imperativa, te pregunto, ¿será o no será una proposición? En cambio, allí tampoco lo es. ¿Ok? Déjenme hacer más ejemplos de esto. Otro ejemplo, a ver. Mañana jugaremos en el parque. Mañana jugaremos en el parque. ¿Será o no será una proposición? Esa, sí o no. ¿Qué ya hemos dicho? Si tenemos signos de pregunta, es decir, oraciones interrogativas, ¿son o no son proposiciones? Pues no. Profesor, vemos signo de pregunta, vemos signo de admiración, o vemos que esa oración denota una orden, un mandato, no son proposiciones. En este caso, mañana jugaremos en el parque, como es una pregunta, pues no lo es. Entonces aquí le colocamos la X. Siguiente. Tengo hambre. Y cuidado con decirme lo que sabemos, pues no. Tengo hambre, está admirando, está denotando ese sentimiento de esa persona, está exclamando algo. ¿Será o no será una proposición? Cuidado, ya los conozco por si acaso, por eso. ¿Lo es o no lo es? Tampoco, ¿por qué? Porque ¿qué tipo de oración es esta? Es una oración
¿De qué tipo? Es una oración, a ver, ¿de qué tipo? Es una oración exclamativa. ¿Por qué? Porque tenemos el signo de admiración. ¿Ok? Y creo que hay un ejemplo, sí. Siguiente, pare por favor. Pare por favor. ¿Será o no será una proposición? Pare por favor. No es. ¿Por qué? ¿Qué tipo de oración es esta? ¿Será exclamativa o será imperativa? Si ya tenemos el signo de admiración, pues es una oración exclamativa. Pero en este caso, el contexto más bien es como de una orden. Pare, por favor. No sé, limpia la casa, haz tu tarea, pásame el cuaderno, anda a comprar. Oraciones así, que no tengo una orden, un mandato, una petición, son oraciones imperativas y por tanto tampoco serán proposiciones. Entonces, hemos visto el primer caso de cuando no son proposiciones. Entonces aquí vamos ya diferenciando que una oración afirmativa sí era una proposición, en cambio oraciones exclamativas, interrogativas e imperativas no lo son. Y al final vamos a hacer un pequeño taller o ejercicio para que usted por el chat vaya diciendo, según lo que acabamos de ver con todos los casos, si esos enunciados son o no proposiciones. Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí. Primer caso de cuando no son proposiciones. ¿Está claro o no está claro? Ya, perfecto. Entonces sigamos avanzando. Vamos a ver el segundo caso de cuando no son proposiciones. Cuando no son o cuando tampoco serán proposiciones. Y me dice que tampoco serán proposiciones las oraciones o enunciados subjetivos. ¿Qué cosas son enunciados subjetivos? Son enunciados que empleen sentimientos, preferencias o gustos. Eso es un enunciado subjetivo. ¿Por qué? Porque va a depender del punto de vista de cada persona, de sus gustos, de sus sentimientos o de sus preferencias. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo lo siguiente? El cielo es hermoso. ¿Será o no será una proposición? Al decir, el cielo es hermoso. Me dirá, profesor, pero eso es una afirmación. Sí, pero ¿de qué tipo? Es una oración o una afirmación subjetiva porque está diciendo de que el cielo es hermoso. ¿Y por qué eso va a ser subjetivo? Porque para ciertas personas eso va a ser verdadero y para otras va a ser falso. Tal como el ejemplo que hicimos al inicio, en la cual yo me puse como ejemplo de que era guapo. Entonces, ese ejemplo es subjetivo. ¿Por qué? Porque depende del punto de vista de cada persona. Para unos va a decir que eso es verdadero y para otros que eso es falso. Entonces, al decir el cielo es hermoso, tenemos básicamente el mismo contexto. El cielo es hermoso, ¿qué pasa? Es un enunciado subjetivo. ¿Por qué? Porque para ciertas personas eso va a decir verdadero y para otras van a decir que eso es falso. Entonces, sentimientos, preferencias, gustos, de forma general, enunciados subjetivos, no son proposiciones. ¿Por qué? Porque depende del punto de vista de cada persona y por tanto para ciertas personas eso va a ser verdadero y para ciertas personas eso va a ser falso. Es decir, tendrá verdadero y falso al mismo tiempo. Siguiente, mi novia es la mejor. Mi novia es la mejor. En este caso, Soledad. Mi novia es la mejor. ¿Eso será o no será una proposición? Bueno, en ese caso ya, pues, si no tiene novia, entonces tampoco puede hacer el ejercicio. No, es algo de lo que estamos viendo. Mi novia es la mejor. Mi novia es la mejor. ¿Eso será o no será una proposición? Dice falso porque la mía es la mejor. Pobre ingenuo. No, mentira, sí es correspondido, amigo, por si acaso. Mi novia es la mejor. ¿Será o no será una proposición? ¿Qué tipo de enunciado es este? Es un enunciado que habla ya sea de sentimientos, de preferencias o gustos. Cualquiera de esos casos se trata de enunciados subjetivos. ¿Por qué? Porque depende del punto de vista de cada persona. Para unos dirán que eso es verdadero y para otros dirán que eso es falso, más que todo para la suegra. Nunca, nunca pasa o nunca falla eso, pues, ¿no? Siguiente. Entonces aquí le pongo también la X, de que no son proposiciones. ¿Por qué? Porque son enunciados subjetivos. Siguiente. La playa es el mejor sitio para pasar las vacaciones. La playa es el mejor sitio para pasar las vacaciones. ¿Será o no será una proposición eso? La playa es el mejor sitio para pasar las vacaciones. Basándonos en la definición, si yo le hago esa afirmación, ¿usted qué dirá? Por ejemplo, quiero ver qué dice, ¿verdadero o falso? La playa es el mejor sitio para pasar las vacaciones.
Probablemente para el 99.9% esto va a ser verdadero porque les gusta la playa, les gusta el relajo por allá, pues no, ya sabemos que allá pasa cualquier cosa. Pero para otras personas que tal vez nunca hayan ido a la playa, ¿ok? No les gusta bañarse, van a decir que eso es falso porque no les gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener valores verdaderos y falsos al mismo tiempo. Y eso no puede ser una proposición. Una proposición es un enunciado o que es solo verdadero o que es solamente falso. Entonces acá, basándonos en este contexto, en esta división de cuando no son proposiciones, como es un enunciado subjetivo, que depende del punto de vista de cada persona, pues tampoco será una proposición. ¿Ok? Déjeme ver si hay otro ejemplo de aquello. Creo que ya no. Sí, listo. Consultas. Entonces estamos viendo el segundo ejemplo de cuando no es proposición y sucede cuando tenemos enunciados subjetivos, es decir, que depende del punto de vista de cada persona. ¿Ok? Ya, perfecto. Consultas, dudas, inquietudes. ¿Qué hora es? Yo me seguí de largo, te di un poquito de tiempo. ¿Ok? Ya, perfecto. Vamos al último caso más utilizado o que nos va a ayudar para sí mismo identificar cuándo no son proposiciones. Asimismo, va de la mano con el que vimos al inicio, pero este obviamente orientado al otro lado. ¿Qué habíamos dicho al inicio? Vamos a ver si quedó clara esa parte. Si yo tenía una ecuación que solamente tenía números, ¿será o no será una proposición aquello? Si solamente tiene números, sí, ¿verdad? Eso es una proposición. Pero ¿qué pasa si tenemos lo siguiente? En ecuaciones con términos literarios. ¿Qué significa eso? Con letras, con variables, con incógnitas. Por ejemplo, x más 3 es igual a 10. ¿Eso será o no será una proposición? ¿Qué me dice usted? Si yo en una ecuación me doy cuenta de que tengo al menos una letra, una variable, una incógnita, sea la que sea, X, Y, Z, A, B, C, letras griegas, alfa, beta, gamma, sigma, delta, yo, lo que sea, pero si tengo al menos una incógnita, eso ya deja de ser una proposición. Es lo contrario de lo que vimos al inicio. En cambio, una proposición la vamos a identificar, ¿por qué? Porque en cambio sí solamente va a tener números. En cambio, si ya vemos que tiene una letra, una, dos, tres, cuatro, cinco, lo que sea, de letras, entonces ahí ya deja de ser una proposición. Entonces, x más 3 es igual a 10, eso no es una proposición. ¿Y cómo demostramos esto? Por ejemplo, veamos, ¿qué pasa si x vale 7? ¿Qué pasa si x vale 7? Al ingresar ese 7 en la variable x, por ejemplo, ¿cómo me va a quedar la ecuación? Vamos a ver un ejemplo, vamos a demostrar de que esto no es una proposición a partir de la definición. Si yo, por ejemplo, digo que x vale 7, ¿cómo me queda la ecuación? Me queda que 7 más 3 es igual a 10. Le pregunto, ¿eso es verdadero o falso? 7 más 3 es igual a 10 cuando x vale 7. Eso es verdadero. Entonces, perfecto, profesor. Eso, cuando x vale 7, es verdadero. Espera un segundo. Ya, hay, verdadero. Pero ¿qué pasa si yo le digo lo siguiente? Ahora quiero que x valga, por ejemplo, valga 5. ¿Seguirá siendo verdadero eso cuando diga que x vale 5? ¿Qué pasa? Averigüémoslo, ¿no? Ahora, si x vale 5, estoy dando ejemplos cualquiera, por si acaso. Usted puede colocar el número que sea para ver si esto es o no una proposición. ¿Qué pasa si ahora digo que x vale 5? ¿Cómo me va a quedar la ecuación? Me queda, ingresando en vez de la x, el número 5, me queda x más 3 igual a 10. Le pregunto, ¿esto seguirá siendo verdadero? 5 más 3 es igual a 10. Ahí ya no. ¿Y qué habíamos dicho? Si tenemos en un solo enunciado valores verdaderos y falsos al mismo tiempo, ¿será o no será una proposición? Basándonos en la definición que nos decía, una proposición es un enunciado que es o solamente verdadero o solamente falso. En este caso, como tengo valor verdadero y falso en la misma ecuación, con valores distintos, pues deja de ser una proposición. Pero eso no le preste usted atención, no se ponga tan matemático, simplemente, profesor, no me complicó la vida,
Y si yo veo que en una ecuación tengo al menos una letra, eso deja de ser proposición. No son proposiciones las ecuaciones que tienen al menos una letra. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Déjame ver qué dice acá. Ya. X menos 10 es igual a 1. ¿Será o no una proposición? ¿Sí o no? ¿Es o no una proposición? A ver qué me dijo el profesor. Si yo tengo una ecuación que solamente tiene números, perfecto, es una proposición. Pero ¿qué pasa si tengo al menos una letra, al menos una incógnita, al menos una variable, es decir, X, Y, Z, A, B, C, 1, 2, 3, la cantidad que sea, pero que tengo al menos una variable, entonces eso deja de ser una proposición. Entonces le colocamos la X. ¿Por qué? Porque no es proposición. Ya lo demostramos. ¿Por qué? Porque en el mismo enunciado, en la misma ecuación, vamos a tener verdadero y falso al mismo tiempo. Y eso no son las proposiciones. O son verdadero o son falsas. Siguiente, 2x igual a 2. ¿Será o no será una proposición esa? Así es, muy bien, tal como ustedes lo detallan en el chat. 2x es igual a 2, pues eso, como tenemos al menos una variable, si se dan cuenta, ya me está dañando el ejercicio, por decirlo de cierta forma, entonces eso tampoco va a ser proposición. Y finalmente, 3x igual a 8 menos x. ¿Será o no será una proposición? Tampoco porque tiene variables, así de simple. Profesor, ¿qué pasa si yo hubiese tenido x más 3y igual a 5z menos 8? ¿Será o no será una proposición lo que acabo de nombrar? Tampoco, ¿por qué? Porque tenemos letras. Así de sencillo se distingue cuando sí es una proposición y cuando no es. ¿Cuándo sí es? Cuando en esa misma ecuación tenemos solamente números. Cuando no lo es, cuando vemos al menos una variable. Preguntas, dudas, inquietudes. Preguntas, si no hay consultas, hágalas sin ningún problema. Consultas, dudas, inquietudes. ¿Ya? Veamos entonces, sigamos avanzando. ¿Qué más tenemos por acá? Ok, vamos a ver estos ejemplos que están aquí. Vamos a ver ejemplos de cuando sí son proposiciones, tal como lo acabo de ver en los casos, ya para que usted vaya identificando cuando sí son proposiciones. Por ejemplo, 5 es un número primo. ¿Será o no será una proposición? 5 es un número primo. Sí, ¿por qué? ¿En qué caso encontramos este ejemplo? 5 es muy bien, es un enunciado matemático, por tanto, no me complico si eso es verdadero y falso. Directamente eso es una proposición. Perfecto. Siguiente, menos 17 más 38 es igual a 21. ¿Será o no será una proposición? ¿Qué vemos que es eso? Es una ecuación. ¿Por qué? Porque tenemos el signo igual, ¿no? Usted ve el signo igual, eso se convierte en una ecuación. Pero esa ecuación, ¿será o no será una proposición? ¿Ok? ¿Será o no será una proposición? Sí, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Es una ecuación que solamente tiene números. Por tanto, como solamente tiene números, se va a convertir en una proposición. Aquí me dijeron que repita el primero. Ok, decía 5 es un número primo. ¿Por qué esta sí es una proposición? Porque ¿sobre qué habla ese enunciado? 5 es un número primo. Por si acaso, número primo no es que tiene algún parentesco con otros números. No, que número tío, número sobrino. No, número primo son aquellos números que son solamente divisibles para ellos mismos y para la unidad. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Ese tipo de números son conocidos como números primos. Entonces, como habla de algo matemático, ¿qué habíamos dicho? Eso no es una proposición. Perfecto, habla de matemáticas, pues habla de una proposición. Más que todo este tipo de números son muy conflictivos en Manaví, no sé por qué, pero así saben decir. Entonces, eso sí es un número, es una proposición. Siguiente, menos 17 más 38 es igual a 21. ¿Será o no será una proposición? Sí, ya con esta clase, si la subo a YouTube, creo que me la van a bajar. Así mismo me pasó, creo que para hablar a veces tonterías. Yo tenía mi canal de YouTube y me lo bajaron, no sé por qué. Es por eso que les pido que se suscriban a mi canal de YouTube porque es relativamente nuevo. Recién creo que lleva 2000 suscriptores o seguidores, creo que así se llama. Entonces, ahí para que me apoyen.
Apoyen al caído. Entonces, esto como tiene solamente números, ¿será o no será una proposición? Es inevitable, es inevitable. Sí, ¿verdad? Perfecto. Siguiente, todos los números enteros son positivos. Todos los números enteros son positivos. ¿Ok? Ya les voy a pasar cómo estoy en YouTube para que me sigan en este momento, al terminar este ejercicio. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente habla de qué? Habla de algo matemático o tal como lo dice por allí, está afirmando algo. Como usted lo quiera ver, está afirmando algo matemático, entonces se convierte en una proposición. Perfecto. Siguiente, Vicente Rocafuerte fue presidente del Ecuador. Vicente Rocafuerte fue presidente del Ecuador. Así mismo usted lo puede ver de dos aristas. O puede ser que eso es una afirmación, porque está afirmando de que esa persona fue o tuvo ese cargo, o lo podemos ver como qué, como algo de historia. Así es. Entonces, Vicente Rocafuerte fue presidente del Ecuador. Eso es una proposición, que efectivamente eso es verdadero. Lo que por ahí sabemos algo de historia, ¿no? Siguientes ejemplos. ¿Okay? Por ejemplo, lava el auto, por favor. Lava el auto, por favor. ¿Será o no será una proposición? Según los casos que ya hemos visto. ¿Okay? Mire que ya estamos integrando todo lo que hemos visto en las divisiones que yo acabo de hacer. Lava el auto, por favor. ¿Qué tipo de oración es esa? Esa es una oración imperativa. Muy bien. ¿Por qué? Porque está denotando una orden, un mandato. Entonces aquí le pongo una X de que no es. ¿Ok? Siguiente. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tipo de oración es esa? Perfecto, profesor, no me complico la vida. Yo veo que esa es una pregunta, porque tiene los signos de pregunta, entonces eso tampoco es proposición. Siguiente, apúrate. Apúrate. ¿Será o no será una proposición aquello? Apúrate. Tampoco, lo podemos ver como una orden o lo podemos ver como una oración, una oración exclamativa. ¿Por qué? Porque lleva los signos de admiración, lleva los signos de puntuación de la admiración. Entonces, tampoco se convierte esto en una proposición. Siguiente, la conceptualización cambia lo absurdo en azul. Mire no sé qué tipo de sustancia habrá estado consumiendo esa persona que dijo eso, pero la conceptualización cambia lo absurdo en azul. ¿Será una proposición, sí o no? La conceptualización cambia lo absurdo en azul. ¿Tiene sentido esa oración? La conceptualización cambia lo absurdo en azul. Ni siquiera está afirmando algo, simplemente está medio diciendo una cosa, luego otra cosa, en un contexto que no se sabe. Es decir, es una oración ambigua, que no tiene ni sentido. Por tanto, no va a tener valor de verdad. Es decir, eso no va a ser ni verdadero ni falso. Por tanto, ¿será o no será una proposición si esa oración no tiene sentido? Que hasta cierto punto la podemos encasillar en las oraciones subjetivas. Pues no lo es. ¿Okay? Exactamente lo podemos ver como que estuviera mal planteado. Eso porque no tiene sentido. Y finalmente, bueno, faltan dos más. X más 5 es igual a 9. ¿Será o no será una proposición? X más 5 es igual a 9. ¿Qué habíamos dicho? Si usted ya ve una variable, sea la variable que sea, ¿eso será o no será una proposición? Aquí tenemos la variable X. Tampoco lo es. Entonces aquí le colocamos la letra X. Y finalmente, mañana se acabará el mundo. ¿Será o no será una proposición? Tampoco, ¿por qué? Porque vemos los signos de admiración. Es decir, esa es una oración ¿de qué tipo? Es una oración exclamativa. Así es, por tanto, decimos que eso no es una proposición. Así de sencillo. Y mañana gana Ecuador, así es. Ya lo saló al equipo. Creo que sí, así fue. Ya lo está salando el equipo. Ya sabemos que si pierde el Ecuador, aquí nos cargamos al compañero José Mendoza, que sale al equipo. Preguntas, si no para hacer más ejercicios. ¿Ya? Preguntas. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí, vamos a hacer una serie de ejercicios sencillos de lo que hemos visto. Y miren, para que vean que soy bueno, aquí les he puesto la tablita. Es lo que me caracteriza a mí siempre en mis clases, tratar de ayudarlos de la forma que más se pueda. ¿Cómo los ayudo? Con infografía en la cual se resume lo que se ha dado, para que usted al momento de practicar pueda guiarse con esa tabla y ya después va a ver que con la práctica se le va a hacer más sencillo. Entonces ahí está prácticamente resumido lo que acabamos de ver en esta hora de clase.
Son proposiciones, las ecuaciones que solo tienen números, los enunciados objetivos y las oraciones afirmativas. En cambio, no son proposiciones, más o menos así, como dice Kimberly, pero no me gusta decir esa palabra porque después se lo toman en un mal sentido. Antes era normal decir eso, pero ahora con la mente que cada uno tiene, entonces ahí tergiversan las cosas. No son proposiciones, en cambio, las ecuaciones que tienen variables, los enunciados subjetivos y las oraciones interrogativas. Y igual esta, no es necesario que lo copien, yo las voy a pasar por mi grupo de WhatsApp. Mire, todo esto vamos a ver en todas estas clases gratuitas. Todo esto que está aquí. Todo esto, por si acaso. ¿Ok? Para que usted salga experto en este tema, porque créanme que es el tema más complicado de todos y que más que se lo estoy dando de manera gratuita. Ojo, igual para los estudiantes que ya están tomando el curso pagado o privado conmigo, es importante de que vean las clases, miren que les voy diciendo en este momento, porque si bien es cierto, van a pagar por algo, sería como que algo ineficiente volver a explicar algo que ya lo di, porque esa unidad es larga y necesita bastante práctica y ya cuando empecemos obviamente esto vamos a omitir y vamos a ver algo un poco más complicado para los que se han apuntado conmigo en el curso de acompañamiento. Entonces vamos a ver ejemplos. Dice, pero aún no comienzan las clases. No, todavía no, pues eso ya es en enero conmigo. Vamos a ver ejercicios. Así que pilas por el chat, me lo dice si es o no proposición. Primer ejercicio, préstame la bicicleta. ¿Sí o no? Simplemente dígame sí o no. Es si es proposición o si no lo es. Préstame la bicicleta. ¿Qué tipo de ejercicio o qué tipo de enunciado es este? Préstame la bicicleta, pues lo podemos encasillar más o menos acá, ¿verdad? Oraciones interrogativas, exclamativas e imperativas. Entonces, al tener ese tipo de oraciones, vamos a decir que no son proposiciones. Perfecto. Entonces, le ponemos aquí una cruz de que no lo es. Siguiente. El número 7 es par. ¿Sí o no? ¿Es o no una proposición? Por el chat, yo los voy leyendo, a ver qué dicen por aquí. Sí, 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 sí. ¿Okay? Yo soy guapo. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Entonces, en este caso, también es una proposición. ¿Por qué? ¿Sobre qué habla esto? ¿Habla de qué tipo? ¿De qué tema? Habla de... Al menos ustedes me suben la moral aquí. El número 7 es par. Habla sobre matemáticas, ¿verdad? Aquí está un enunciado objetivo, aquí está matemática, enunciado objetivo, por tanto, se encuentra dentro del grupo de las proposiciones. Entonces le ponemos un visto de que sí es una proposición. Siguiente, Guayaquil es la capital de Ecuador. Guayaquil es la capital de Ecuador. ¿Es o no una proposición? Guayaquil es la capital de Ecuador, ¿sí o no? Dice sí, es geografía, sí, falsa, perfecto, sí, ok, sí, 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 perfecto. Efectivamente, como es algo, incluso usted lo puede ver como una afirmación también, ¿verdad? Está afirmando de que Guayaquil es la capital de Ecuador, indistintamente de si eso sea verdadero o falso, ya sea que está afirmando algo o en su defecto, como ustedes lo ven, es como un enunciado geográfico, enunciado objetivo, pues recontra que es una proposición. Perfecto, muy bien, ustedes son pilas. Entonces aquí le ponemos de que sí es una proposición. Siguiente, ¿estudias en la UNEMI? ¿Estudias en la UNEMI? ¿Es o no una proposición? En este caso, al decir estudias en la UNEMI, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de oración es esa? Esa es una pregunta. Entonces, ¿qué pasa si tenemos preguntas como enunciados? No son proposiciones. Entonces aquí le pongo que no es una proposición. Y ojo, créanme que este tema es fijo en sus evaluaciones. Le van a poner una pregunta de estas en la cual usted tiene que identificar si son o no proposiciones. Al menos eso vi en el test pasado y siempre lo veo. Así que ya tiene un punto fijo asegurado en la evaluación. Siguiente, 2x es igual a 3x menos 3. ¿Será o no será una proposición? No, ¿por qué, profesor? Facilito que has dicho que si usted tiene al menos una variable, una incógnita, lo que sea, x, y, z, lo que sea, pues no será proposición. Perfecto. Siguiente, Ecuador tiene 24 provincias. ¿Será o no será una proposición? ¿En qué parte la podemos encasillar? La podemos encasillar en dos partes, así mismo, o como una afirmación, porque está afirmando de que Ecuador tiene 24 provincias, o lo podemos ver como algo así mismo geográfico, ¿ok? Algo geográfico, entonces, algo, un enunciado subjetivo, algo de ciencia, entonces, esto sí es una proposición. Facilito. Siguiente.
Leonardo da Vinci pintó la última cena. ¿Será o no será una proposición? Sí, ¿por qué? ¿De qué habla esto? Asimismo, lo podemos encasillar en dos aristas, en dos grupos. Podemos decir que esto o es una afirmación o podemos decir que esto pues básicamente habla sobre historia porque está relatando algún acontecimiento que pasó hace décadas. ¿Ok? Entonces, esto efectivamente pues es una proposición. Si ven como con esas divisiones que hicimos, con esas separaciones, identificaciones, ya podemos localizar o podemos verificar si es o no una proposición, porque a partir de la definición formal es un poquito complicado. No te vayas de mi lado. ¿Será o no será una proposición? No te vayas de mi lado. ¿Será o no será una proposición? ¿Okay? Algo que tiene sentimiento, ¿verdad? Entonces me dice, no te vayas de mi lado, pobrecito o pobrecita. Entonces, como hablas de algo que tiene que ver con qué, con un sentimiento, gustos, o inclusive lo podemos ver como una orden, un mandato, una petición, prácticamente ya está rogando a esa persona de que no se vaya de su lado. ¿Qué decimos? ¿Es o no una proposición? Pues así es, rogar. No es una proposición. ¿Okay? Más o menos lo que a usted le va a tocar hacer cuando, no sé, pues, por ahí ande de picaflor. Tanto para los hombres y para las mujeres, por si acaso. Siguiente, Guillermo Lazo es el presidente de Venezuela. La mayoría quisiéramos que eso sea verdadero, pero no me importa si eso es verdadero o falso. ¿Será o no será una proposición? Guillermo Lazo es el presidente de Venezuela. ¿Sí o no? ¿Es o no proposición? Sí, ¿por qué? Porque está afirmando algo. Lo puede ver así mismo, está afirmando algo o podemos verlo como un enunciado subjetivo, que hable de algo en concreto. Entonces, esto también es una proposición. ¿Ok? Siguiente, Daddy Yankee tiene 20 años. Daddy Yankee tiene 20 años. ¿Será o no será una proposición esto? Sí, ¿por qué? Porque está, ¿qué cosa? Está afirmando algo, está afirmando, no, pues eso no es geografía, pues no. Parece que fuera de cultura general, pero no, eso es algo de afirmación, ¿no? ¿Por qué? Porque está afirmando de que él tenga 20. Indistintamente si eso sea verdadero y falso, como está afirmando algo, está diciendo que él tiene 20 años, entonces eso será una proposición. ¿Ok? Siguiente, creo que quedan dos más. París, la capital de Francia. Exactamente, parece que lo estuviera, ok. Sí. Así como parece que yo tuviera 18 años, así mismo parece que él tiene 20 años. París, la capital de Francia. Eso no es una proposición. Más que todos los que me conocen en persona, que es nadie, aquí nadie me conoce en persona, entonces parezco que tuviera menos años. Entonces, París, la capital de Francia, ¿sobre qué habla esto? Esto habla sobre una oración de qué tipo. Asimismo, habla como de geografía o incluso está afirmando algo. Está diciendo de que París es la capital de Francia. Indistintamente de si eso es verdadero o falso, pues es una proposición. Porque le ponemos el visto de que es una proposición. Perfecto. Déjenme ver qué más tenemos por acá. Creo que falta un ejercicio más. ¿Okay? De Ecuador para el mundo. ¿Será o no será una proposición eso? De Ecuador para el mundo. ¿Sí o no? No, dice no, no, no. No, porque le está copiando al vecino. No, no, porque la otra compañera lo dijo. No, ¿por qué? Porque esto ni siquiera tiene sentido. Asimismo es un enunciado un poco ambiguo, que no tiene sentido. Es más, si usted se da cuenta, esta oración tiene verbo. Vamos más allá. Eso será una oración como tal. De Ecuador para el mundo. ¿Cuáles son las oraciones? ¿Cuál es la definición de una oración? Aquí nos vamos un poquito más atrás a la gramática. Una oración es un enunciado que tiene sentido completo y autonomía sintáctica, es decir, tiene su sujeto, tiene su verbo como parte principal. En este caso, eso que acabo de mencionar ni siquiera tiene verbo, es decir, ni siquiera es una oración, por tanto, tampoco será proposición. Así es. Listo. Consultas. Entonces colocamos que no es. Consultas, inquietudes, novedades. ¿Ok? Les voy a dejar así mismo ejercicios a los de matemática 01. Les dejo un ejercicio para que lo piensen, que está un poquito complicado, pero ya saben, si alguien lo hace,
Tranquilo, lo puede hacer, no hay problema, pero si quiere que le revise, me lo puede enviar por interno para yo revisar. O eso sí, voy a demorar bastante tiempo porque tengo cientos y cientos de mensajes que hacer. Yo este PDF, como les digo, los voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Entonces, sí, esto les voy a explicar la próxima clase. ¿Ok? Ahí está el resumen que vimos en la clase de hoy. Está la tablita. Y aquí está el deber que les voy a dejar en caso de que quieran. Es sencillito, ¿no? Para que usted vaya calentando los motores para lo que vamos a ver luego. La próxima clase vamos a ver lo que son valor de verdad, que prácticamente ya lo hemos visto hoy, hemos nombrado a cada momento, y ya vamos a ver lo que les gusta a todos ustedes, que son los conectores lógicos. Vamos a ver las operaciones lógicas como conjunción, disyunción, negación, condicional, bicondicional, tablas de verdad, etcétera, etcétera. Pero esta es la base de lo que es la lógica matemática, las proposiciones. Creo que aquí está mi número, no. Okay, dejen ponerle mi número en caso de que usted quiera escribirme para que le revise el deber. Así mismo, como le digo, no le prometo responderle rápido porque tengo cientos de mensajes que responder. Pero en caso de que quiera hacerlo, pues no hay ningún problema. O en caso de que quiera que... Ah, no, aquí está mi número, sí, sí aparece. Así mismo, quiere que le registre en mi lista de contactos, también puede hacerlo. ¿Quiere información sobre los cursos? Puede hacerlo. ¿Quiere que le despeje alguna consulta? Puede hacerlo, pero eso sí, téngame paciencia porque sí voy a demorar mucho tiempo. O al menos un día, 2 días en contestarle porque son muchos mensajes que me llegan. Dice, solo es para ingeniería, matemática 04 no entra. Exacto. Ya aquí estamos solamente en matemática 04. La clase que di ayer era para matemática 01. Por eso hay un grupo de cada carrera que yo tengo, porque por ahí solamente le paso lo que le compete. Ayer solamente a los de ingeniería industrial, a los de alimentos, de tecnología de la información, software y ambiental, a esas 6 carreras, solamente ellos ven matemática 01. Los demás, como ustedes, verán matemática 04 y toda esta unidad que estamos viendo. ¿Ok? Por si acaso. Sí, yo les voy a pasar este PDF, que aquí créanme que aquí está todo prácticamente bien resumido. A mí me gustan mis clases prepararlas con tiempo, organizarlas para que pueda usted comprender más fácilmente. Por ejemplo, aquí vamos a ver después todo esto, lo que son los conectores, la negación, conjunción, todo eso lo vamos a ver la próxima clase. Aquí no, déjame ver si consigo, por si acaso los que estén medio perdidos, profesor, no sé qué tengo que ver yo, matemática 04, matemática 01. Ya les voy a proyectar para que, dejen ver acá, creo que es. Aquí creo que estaba aquí está. Aquí les muestro eso. Aquí está la tabla de todas las carreras que se ven en la UNEMI y qué materias van a ver allí. En la nivelación, ojo, en la nivelación. Tal como lo acabo de indicar, matemática 01, aquí está, matemática 01, solamente lo ven los de estas carreras. Tecnología de la información, software, biotecnología, industrial, ambiental y alimento. Los demás, como multimedia, no sé, enfermería, administración de empresas, educación, pedagogía, derecho, trabajo social, contabilidad, todo lo que no sea de ingeniería, en cambio van a ver matemática 04. Por ese caso, yo esta tabla ya se las pasé en el drive que les pasé por los grupos de WhatsApp. Ahí está toda la información. Yo ya les pasé un drive en donde ustedes van a encontrar qué materias van a ver, está esta tabla, y hay una carpeta con cada materia que se ve en la nivelación, biología, ICA, pensamiento computacional, matemática 04, matemática 01, con teoría, diapositivas y cuestionarios con ejercicios tipo test para que lo vaya revisando. No les pasé por gusto, no me tomé casi un día en hacer toda esa carpeta para que usted la revise. Igual yo otra vez se la voy a pasar por los grupos de WhatsApp para que vaya viendo y esté más empapado sobre la nivelación. ¿Ok? Dice, para cambiarse, sí, eso se puede cambiar de carrera, pero eso es una vez que haya culminado a menos la nivelación, porque en algunos casos se puede hacer en primer semestre. Ha terminado el primer semestre. Listo, para los que me han todavía preguntado información sobre el curso que yo doy, estos son los precios, básicamente. Los que desean, igual como les digo, yo les voy a seguir dando clases gratis de matemáticas hasta que inicie el propedéutico
Y una vez que inicie propedéutico, pues nos vamos con las clases gratis de esa materia que obviamente es la primera que van a ver. ¿Cuáles son los precios? Aquí están los precios, los que deseen, ojo, no es obligación. Incluso, ya saben que solamente por hacer los simuladores, cierto, se me había olvidado, ya tengo el ganador para el primer cupo. Como estos, vamos a sortear algunos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente hacer los simuladores. El que quede en primer lugar, pues se gana el premio. Aquí está la persona que quedó en primer lugar. Esa persona, ya sabes, escríbame por interno, ahí puse el nombre, Milena Clavijo Milo Montes, escríbame por interno para poderle agregar al grupo de WhatsApp ya del curso pagado que estamos ofertando, porque se lo ganó. ¿Ok? Entonces, aquí está la información de los que desean. Los que desean, obviamente, yo voy a crear un grupo, bueno, les voy a pasar la publicidad por los grupos de WhatsApp en caso de que deseen. Y estos son los precios: facilidad de pago, clases interactivas, clases grabadas, simuladores, manejo de aplicaciones para el aprendizaje, videos con ejercicios y ayuda general durante todos los test. Y ahí está que cada curso de nivelación, pues, más que decirles, nosotros hablamos con las pruebas. Más, cada nivelación son cientos y cientos de estudiantes que aprueban, obviamente gracias a su esfuerzo y a las clases que nosotros damos. Porque meterse en un curso implica también aprender. Pues no es que usted dice, no va a meter este curso y no entra en ninguna clase y va a aprobar. Pues no, tiene que usted también poner de su parte. En caso de que desee, pues no, igual yo mañana o más tarde o pasado mañana y les vuelvo a pasar la publicidad. Y en caso de que usted desee, no es obligación como le digo, ingrese a ese grupo de WhatsApp que le voy a dejar, porque por allí daré más información sobre el curso pagado. En caso de que desee, en caso de que no desee, pues no hay ningún problema. Antes de irse, por favor, antes de irse, no se olviden ingresar a mi canal de YouTube para que puedan suscribirse. Con eso me ayudan enormemente, más aún con lo que les dije, que mi canal de YouTube es nuevo, recién lleva 2000 suscriptores. Entonces, para que me ayuden de esa forma, ¿no? Ya que las clases son gratis, mejor dicho, son gratis. Lo que estoy mostrando, toda la ayuda que estoy ofertando, más que sea me ayuden con aquello, por favor. Entonces ahí les paso mi canal de YouTube para que en este momento se suscriban. Incluso me ayudan a mí y ustedes se ayudan. ¿Por qué? Porque una vez que ya haya subido la clase en mi canal de YouTube, ustedes los podrán encontrar en caso de que se la haya perdido, haya ingresado a la parte final o tuvo que irse a la mitad de la clase. ¿Ok? Entonces, por favor, ayúdenme suscribiendo al canal de YouTube. Ya le pasé el enlace por medio del Zoom, por medio del chat del Zoom. Por favor, no sea malo. Cuidado, va a ser como las personas que están en el teatro callejero. Una vez que ya empieza a pasar el sombrero, se la sacan de una, ¿no? Espero que ustedes no sean así, al menos como le digo, no le cuesta nada. Simplemente suscribirse a mi canal de YouTube en caso de que todavía no lo hayan hecho. Entonces, en conclusión, este curso, como le digo, gratuito es para Matemática 04. Los horarios van a ser los siguientes hasta que se termine de suscribir. Martes y jueves, en esta misma hora, de 7:15 hasta 9 de la noche, a veces puede ser más, a veces puede ser menos, dependiendo de lo que vayamos avanzando, y posiblemente pueda ser un viernes o un sábado adicional a estos días. Esto va a depender de mi disponibilidad de tiempo. Igual yo les avisaré por los grupos de WhatsApp, pero los horarios fijos, obviamente, si estoy bien, no me pasa nada. Puede que mañana vaya por la calle, a una bala perdida, por aquí en Guayaquil. Entonces, no se sabe, pero van a ser más o menos martes y jueves de 7:15 hasta las 9 de la noche. Esos van a ser mis horarios, tanto para Matemática 01 como para Matemática 04. ¿Hasta cuándo va a durar estas clases gratuitas? Más o menos hasta el 12 de diciembre aproximadamente, porque a partir de allí empieza propedéutico, que también les daré clases gratuitas de esa materia a todos, así estén o no registrados en mis cursos pagados. ¿Ok? No se olvide, 12 de enero empieza, el 12 de diciembre, perdón, empiezan las clases de propedéutico. 5 de enero empieza ya las materias de especialidad. No se olvide, si usted tiene que cancelar esa deuda, lo puede hacer máximo hasta el 5 de enero, me parece. ¿Dónde lo hace? A través de cualquier banco del Pacífico, cualquier sucursal, obviamente que tenga ventanilla, se acerca con su cédula, el monto a cancelar y le dice que va a cancelar una deuda de ONER. Para los que recién se ingresaron ahora último y me dirán, profesor, no me ha llegado todavía el usuario y contraseña, ya les expliqué
Que hay una forma de hacerlo. Usted ingresa al buscador y pone simplemente SGA UNEMI, le va a aparecer esta página, ¿ok? Y aquí usted va a darle clic, esto en caso de que aún no les haya llegado el mail con sus credenciales, le da clic aquí en donde dice consultar credenciales, ¿verdad? Le voy a dar clic aquí, le va a salir esta ventana emergente en la cual le va a decir que ingrese su cédula. Usted ingresa su cédula, le da clic en validar y le va a decir cuál es su usuario. Y su contraseña, por el sistema mismo que le dice, pues será su número de cédula. ¿Ok? Por si acaso. O sea, encuentra su usuario a partir de su número de cédula y su contraseña también será su número de cédula. Entonces aquí le muestro otra vez las carreras que oferta la UNEMI. Obviamente entre estas tienen que estar ustedes con las materias que van a ver. Entonces queda pendiente, para los que se perdieron la clase de hoy, les voy a pasar el video de la clase de hoy. Les voy a pasar el PDF con la teoría que se ha dado y al final usted va a encontrar el ejercicio para que lo pueda resolver y pueda practicar. Si desea que lo agregue a cualquiera de mis grupos, si es que no está, tiene alguna consulta, quiere simplemente que lo agregue en mi lista de contactos, que también puede hacerlo, porque como le digo, a veces yo cuando veo números desconocidos no logro o no suelo contestarles por precaución, pues no, uno nunca sabe. Entonces, más vale que ya lo tenga yo agregado para ya identificarlo, porque igual aquí vamos a tener clases de largo gratuitamente. Y ya sabes, si desea los cursos como tal, si es que desea, pues no, no es obligación, ahí les voy a pasar la publicidad entre hoy o mañana a los grupos de WhatsApp. Por si acaso, en caso de que desee. Ahora sí, les voy a volver a abrir el chat en caso de que tengan consultas, ya para retirarnos. Ahora sí puede hablar en caso de que tengan consultas. Obviamente algo nuevo que no he explicado. Ya con preguntarme otra vez lo mismo y lo mismo. Ahí creo que ya pueden hablar. Una pregunta, ok, puede escribirla porque si les habilito el micrófono y después se van de largo, entonces mejor responder de una vez. Ya, los simuladores se los voy a pasar a sí mismo por los grupos de WhatsApp. Pero como todavía no hemos visto casi tanto tema, vamos a dejarlos descansar este fin de semana. Otra vez yo les pueda pasar un simulador para que lo puedan hacer sencillito, ¿ok? No hay problema. ¿Qué diferencia tiene matemática 01 con matemática 04? La complejidad, perdón. En teoría, matemática 01 es más complicado porque lo ven los de ingeniería. ¿Ok? Dice, ¿cuándo es Black Friday? Sí, no sé. Dice, el curso basado y ya los que son... Exacto, exacto. Sí, ahí trataré de ayudar. ¿Cuándo podrían escribirme el curso pagado? Por ejemplo, estas son las evidencias en cambio del curso de hace un año. Y ahí les pongo todas las evidencias para que usted vea que no le estoy cuenteando de que digo que mi curso es el mejor así porque sí, sino más bien porque obviamente están las evidencias. Pues no, en mi página de Facebook van a encontrar muchos videos. En cada curso de nivelación yo voy mostrando las evidencias en caso de que se anime. Si no desea, pues no hay ningún problema. Puede estudiar en otra academia, puede estudiar usted solo, pero yo sí le recomiendo que ingrese o esté con ayuda de alguien porque en la nivelación casi no van a tener clases y las evaluaciones son complicadas. ¿Ok? Ya, perfecto. Muchas gracias por suscribirse a mi canal de YouTube. Créanme que me ayudan enormemente por el inconveniente que tuve. Es casi nuevo mi canal de YouTube, entonces de esa forma me ayudan a crecer básicamente. Y es una forma que me ayudan a retribuir lo que gratuitamente les estoy dando. Porque créanme que responder sus mensajes, preparar las clases, dar las clases como tal. Por ejemplo, el Zoom que estoy dando ahorita, lo estoy pagando, pago $100 mensuales, o sea, no es gratis, por si acaso. Y de esa forma ustedes me ayudan. ¿Ok? Así mismo, no se salgan de los grupos de WhatsApp. Por ejemplo, yo vi que 3 personas se salieron de mis grupos de WhatsApp y lo peor es que yo a esas personas les ayudé a que puedan, no sé, a matricularse o les di ciertas pautas, les despejé sus dudas y lo peor es que se salieron de los grupos de WhatsApp. Es como que me dan una puñalada en el corazón más o menos. Y la ingratitud a su máximo nivel. Exacto, mi duda fue tan así. Pero bueno, ya cada quien puede hacer lo que sea. Listo, muchas gracias. Se van 3, vienen 100. Así, y ojo, eso también me pasa en mi vida cotidiana, en mi vida sentimental. Por eso es que a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Listo. Ahora sí, si no hay consultas, ya saben, nos vamos a quedar hasta aquí. Los horarios van a ser martes y jueves, de 7:15 hasta las 9 de la noche. Igual yo toda la información les pasaré por los grupos de WhatsApp. Esté atentos, por favor. Mis grupos de WhatsApp trate de fijarlos
para que esté informado de cada acontecimiento que yo les comparto, ya sea simuladores, las clases, información relevante, la carpeta con el material de apoyo, preguntas filtradas que también les ayudaré con propedéutico. Si me logran pasar o si logro obtener las preguntas que van a tomar en los test de propedéutico, yo se los paso y así aseguran esas calificaciones. ¿Ok? Listo, entonces me despido, que tengan una excelente noche, pasen bien, gracias por haber asistido a esta clase, espero que me sigan acompañando hasta el final de este curso gratuito y los que deseen inscribirse en las clases pagadas también pueden hacerlo, ya después haré la publicidad. Sin más que decir, nos vemos, que tengan una excelente noche, cuídense, bendiciones, nos vemos hasta la próxima clase, chao. Ya, a los que me han escrito por interno ya les voy a responder. Como les digo, demoro cierto tiempo en responder porque paso bastante ocupado. Más ocupado que madre soltera con 5 hijos de diferentes padres, pero más o menos así, pero paso ocupado. Ahora sí, me voy. Linda noche, chao. Y padre soltero, por si acaso, cuidado, si profesores machistas, pues también ahí los hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Ahora sí me voy, chao.